¿Qué tal, Potential Short? ¿Cómo están? Estamos súper felices de tenerlos aquí el día de hoy. Como ya saben, mi nombre es Douglas. Así que, familia, vamos a preparar nuestros corazones para escuchar lo que Dios tiene para decirnos el día de hoy. Recuerda que puedes seguir las notas del mensaje escaneando el código QR que está apareciendo en pantalla. Esta es la última semana de Monstruos Modernos y vamos a ver el monstruo que me desafía más. Es la idea del miedo. Tal vez en el 2003, 2004, cada vez que salía para enseñar, estaba sin aliento. Parecía como si solo no me sentía bien. ¿Sabe cómo sabes que algo está mal? Estaba no sé, al inicio de mis años 40, final de años 30, algo así. Estaba como... Así que fui al doctor, el doctor hace todas las pruebas y dice, no veo nada. Así que bueno, está bien, solo estoy envejeciendo. Pero, repito, no podía enseñar sin estar sin aliento. Así que regresé al doctor y él me mandó a un cardiólogo. El cardiólogo dijo, podemos hacer una prueba de estrés. Estaba como, está bien. ¿Qué es una prueba de estrés? Me dijo, subes a la trotadora y corres. Eso no suena muy divertido. Así que hicimos la prueba de estrés, todo salió bien. Estaba como, supongo que estoy bien. Pasó un par de meses y repito, solo no me sentía bien. Regresé al cardiólogo, me dijo, podemos hacer un angiograma. Dijo, eres joven, estoy seguro de que todo está bien, pero la prueba de estrés, no recuerdo lo que dijo, es como 85, 90% preciso. Un angiograma es como 98, 99%. Me dijo, ¿podemos hacer eso? Y le dije, bueno, está bien, hagamos eso. Si todo sale bien, solo voy a pensar que soy un llorón, un debilucho. Fui al hospital y tuve esa prueba. He aquí, encontraron estos bloqueos y dijeron, Dios mío, no tuvieras un infarto, tu corazón solo explotaría. Así que me encuentro en una ambulancia, en camino a otro hospital, para que puedan ponerme los stents. Uno está ahí solo. Ahí es cuando el miedo, este monstruo a menudo, es más grande y aterrador. ¿Alguna vez han notado eso? Solo recuerdo ese sentimiento de no saber lo que estaba pasando, no saber lo que iba a pasar, no saber si cuando hablas sobre tu corazón, si vas a vivir o morir. El miedo es un monstruo increíblemente poderoso que impacta muchas de las decisiones que tomamos. Webster dice, esta es la definición del miedo: una emoción desagradable, a menudo fuerte, causada por la anticipación o la conciencia de un peligro. Tener miedo de esperar con alarma, tener miedo o apresión. Déjenme preguntarles esto. ¿A qué le tienes miedo? Voltea a la persona a tu costado y di, esto es a lo que le tengo miedo. Vamos a compartir, vamos a ser vulnerables, ¿está bien?
Si estás viendo en línea, ponlo en el chat. ¿Qué es a lo que le tienes miedo? ¿Cuántos les tienen miedo a las arañas? Personas que les tienen miedo a las arañas. ¿Qué tal las serpientes? ¿Qué tal tiburones? Perros. ¿Alguien fue mordido de pequeño, así que ahora les tienen miedo a los perros? ¿Qué tal los gatos? Deberían tenerles miedo a los gatos, ¿está bien? ¿Qué tal la oscuridad? ¿Alguien le tiene miedo a la oscuridad? ¿Qué tal multitudes grandes? ¿Solo te sientes ansioso en las multitudes? ¿Ascensores? Stephanie es claustrofóbica y yo la he visto tener miedo. Cuando las cosas, los lugares se vuelven bien apretados. ¿Cuántos le tienen miedo a la muerte? ¿Qué tal las relaciones? Saliste con un tonto y ahora tienes miedo de salir con otro. Todos sabemos cómo se siente el miedo. Cuando estaba escribiendo el libro Potential, pasé mucho tiempo viendo la vida de Moisés y de Josué. Es básicamente sobre cómo el pueblo de Dios fue esclavo en Egipto, pero recibió una promesa de Dios de llevarlos a su éxito, a su destino, a lo que la Biblia llama la tierra prometida. Cuando Moisés muere y Josué es el nuevo líder y está al borde del éxito, lo único que tiene que hacer es cruzar el río Jordán y estar en la tierra prometida. ¿Qué creen que más preocupaba a Dios en cuanto a la habilidad de Josué para ser exitoso? Porque yo creo que lo que más preocupaba a Dios en cuanto a Josué, tal vez es la misma cosa que más le preocupa sobre mí y en cuanto a ti. En otras palabras, nuestro mayor obstáculo para el éxito, ya sea en los negocios, las finanzas, en nuestro matrimonio, en nuestras citas, la crianza de nuestros hijos, en nuestro viaje universitario. En cuanto a las escrituras, nuestro mayor obstáculo para el éxito es la falta de valentía. Puede que no sea lo que piensas primero, pero es nuestra falta de valentía, porque una de las cosas que encuentran en Josué 1, cuando se están preparando para cruzar el río Jordán y entrar en su destino, Dios dice una y otra vez, en varios versículos, pero solo vamos a leer el versículo 9 del capítulo 1. Miren lo que dice. Dios dice, mi mandato es, sé fuerte y, ¿cuál es la próxima palabra? Valiente. No tengas miedo ni te desanimes. ¿Qué significa la palabra desanimes? Significa sin valentía. Estar desanimado es estar sin valentía. Dice que debe ser fuerte y valiente, no tener miedo ni estar desanimado. ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. El obstáculo más grande para que nosotros seamos exitosos es que nos faltará la valentía para hacer lo que necesitamos hacer para ser exitosos, para entrar en la tierra prometida o ser la clase de padre que necesitamos ser. Se requiere valentía para criar un niño. Se requiere valentía para tener un buen matrimonio. Se requiere valentía para conseguir un ascenso. Se requiere valentía para ser financieramente exitoso. El miedo es una emoción. Es algo que sientes, ¿cierto? Si de repente empiezan a caerse las luces y el edificio empieza a temblar, sentirás miedo. Si alguien grita ¡fuego!, sentirías miedo. ¿Alguna vez has estado manejando y el auto se resbala un poco o alguien te mete el auto? Inmediatamente sientes la emoción de miedo. El miedo es algo que sentimos, es una emoción, mientras que la valentía es una decisión que tomamos. Creo que tengo que contarles, aquí es donde lo he arruinado en el pasado, porque he pasado mucho tiempo tratando de deshacerme del sentimiento de miedo, en vez de solo actuar valiente. Noten lo que dice. Dios dice, esta es mi, no sugerencia. No dice, este es mi pensamiento o esta es mi idea. Dice, este es mi, ¿qué? Mandato. Dios nunca me mandaría a mí o a ti a hacer algo que no tenemos la habilidad de hacer. Ahora, conocemos los 10 mandamientos. No matarás, no robarás, no mentirás. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Recuerden todos esos mandamientos. Esto está en la misma categoría. Nos manda a actuar con valentía.
El miedo es una emoción, la valentía es una decisión. Y el éxito, como hemos dicho varias veces, está al otro lado de la perseverancia. Nadie tiene éxito sin perseverar. Todo el que haya tenido éxito ha pensado sobre rendirse antes de ser exitoso. En toda área que miras, dices, wow, me gustaría tener el dinero, me gustaría tener el matrimonio, me gustaría tener el enamorado. Sea lo que sea que ellos tienen, que tú deseas tener para ti mismo. Ellos tuvieron que perseverar. Todo el éxito está al otro lado de la perseverancia. Y la perseverancia es el fruto de la valentía. En otras palabras, no puedes perseverar sin la valentía. El miedo es el enemigo de la valentía. Sin la valentía nos volvemos desanimados. Sin valentía y nos rendimos por el camino. Entonces, la perseverancia es básicamente actuar con valentía. Lo he dicho así varias veces. La valentía no es la ausencia de miedo, pero varias veces eso es de lo que tratamos de alejarnos. No quiero tener miedo. Estábamos hablando sobre dar hace poco. Voy a dar cuando no tenga miedo. Muéstrame suficiente evidencia para que no tenga que lidiar con mi miedo. Dejaré este trabajo y perseguiré una educación universitaria cuando tenga suficiente dinero para no tener miedo. En otras palabras, no digo que necesitas tomar malas decisiones, pero lo que sí estoy diciendo es que pasamos mucho tiempo tratando de deshacernos de una emoción de la cual nunca te vas a deshacer. ¿Saben por qué? Porque este es un mundo lleno de monstruos. Porque hay monstruos. Si vives en la realidad, vas a tener que lidiar con el miedo. La pregunta no es si vamos a sentir miedo. La pregunta es si nos vamos a rendir en la presencia del miedo o vamos a progresar con valentía. Porque, ¿saben cuál es la mayor tentación cuando tienes miedo? Es escondernos. Es la respuesta natural. La primera vez que el miedo es mencionado en la Biblia, ¿cuánto tiempo creen que pasó antes de que la humanidad tenga miedo? Génesis 3. En el capítulo 1, nosotros ni siquiera somos mencionados. No se trata sobre la humanidad, así que no pasó mucho tiempo para que este monstruo aparezca. Miren lo que dice en Génesis 3. Esto es después que Adán y Eva lo arruinaron, comieron la fruta. La única cosa que Dios les dijo que no hagan es lo que hicieron. Dice, entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? ¿Cuál fue la respuesta del hombre? Te oí caminando por el huerto, así que me escondí. ¿Por qué? Porque tuve miedo. ¿Por qué tuve miedo? Porque estaba desnudo. Seguro han estudiado en la escuela cómo nuestro cerebro, la parte animal de nuestro cerebro, responde al miedo. Seguro han escuchado dos de ellas, pero nos dicen que hay 4 respuestas al miedo. Estoy seguro de que han escuchado de la primera, es la idea de huir, ¿cierto? Huir, congelar, adular y luchar. Esas son las 4 respuestas que el cerebro animal tiene al miedo. Vamos a ver estos 4 por un minuto. Huir significa correr y esconderse. Igual a Adán y Eva, hay una tendencia de querer esconderse del miedo porque tememos lo que va a pasar. Como dije, si te estás cayendo, es ponerse pie atrás o congelarte. En un sentido, congelarse es de la misma manera tratar de escapar del miedo. Viene de una época cuando el oso está a punto de atacar y solo te congelas. Es como mundo jurásico. ¿Recuerdan la primera? ¿Qué les dijeron que hagan? El tiranosaurio no puede verte si solo te quedas quieto. Solo quieto. ¿Para qué? Para esconderte. La respuesta de congelarte es motivada por el deseo de esconderte. Adular, bueno, eso es a través del apaciguamiento. Es escapar a través del apaciguamiento. En otras palabras, voy a ser humilde ante el oso malo. Voy a hacer lo que me dicen para no experimentar lo que temo. Así que los 3 de estos, en realidad, son exactamente lo que Adán y Eva hicieron. Es lo que yo soy tentado a hacer y estoy seguro que tú eres tentado a hacer. Lo cual es escondernos de nuestros miedos. La cuarta es luchar. Hay una parte de luchar que requiere valentía. En otras palabras, no es la ausencia de la emoción, sino avanzar a través del miedo. No puedes ir por el costado, sobre él o por debajo. Tienes que atravesarlo.
cuando nosotros sentimos miedo, la tendencia es querer escondernos. Pero el reto es que sintamos miedo y aún así progresar. Aún avanzar en esa relación. Tengo miedo de que esto no va a durar. Tengo miedo de que no tendremos esta relación amorosa. Pero voy a progresar. Me voy a comprometer. Voy a decir, sí acepto. Tengo miedo de que Dios no va a proveer. Tengo miedo de que si soy generoso no tendré suficiente para pagar esta deuda, pero voy a avanzar a través de eso con valentía. Lo que sea que nos dé miedo. La razón que sentimos miedo es porque nos sentimos inadecuados. Tengo miedo, por lo tanto, trato de esconderme, porque soy inadecuado para enfrentarme a este oso. Soy inadecuado para experimentar una pérdida financiera, así que no puedo ser generoso. Cuando estaba escribiendo el libro, les he dicho antes, fui desobediente al inicio de eso. Solo no pensé, tenía miedo de hacerlo. Tenía miedo de fracasar, tenía miedo de no usar la gramática correcta, tenía miedo de que las personas se iban a burlar, tenía miedo de que no haría una diferencia. Todas esas cosas lo espiritualicé. Si Dios quiere que escriba el libro, Dios hará esto. Pero Dios ya lo había puesto en mi corazón. La pregunta no era si Dios quería que lo haga. La pregunta era si iba a progresar a través de mi miedo y ser obediente para hacerlo. Entonces, en todas nuestras vidas, cuando nos sentimos inadecuados, experimentamos el miedo. Miedo de perder mi trabajo, me siento inadecuado o impotente para hacer algo al respecto. No soy el jefe, no soy el dueño. Miedo de que voy a morir de esta enfermedad porque soy inadecuado de curarme a mí mismo. Entonces, el miedo es el resultado de nosotros sintiéndonos inadecuados. Puedo decirles como pastor, hay veces cuando me siento inadecuado y eso me da miedo. El mundo ha cambiado después de COVID y es como, ¿cómo alcanzamos a nuestra comunidad? Vivimos en una comunidad que no va a la iglesia. Es como, ¿cómo nos alcanzamos? ¿Cómo hacemos la tecnología? Todas esas cosas pueden hacer que me sienta inadecuado. Y si me siento inadecuado, siento miedo. ¿Es dentro de ese miedo voy a esconderme o voy a progresar? La mayor insuficiencia a menudo está en nuestra relación con Dios. Especialmente cuando lo arruinas. ¿Algunos han notado eso? Puedo contarles, como pastor, yo sé que no puedes ganarte el amor de Dios. Pero, ¿saben lo que es triste? A menudo sigo tratando de hacerlo. Sé que no puedo. La Biblia nos dice que no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más y nada para que nos ame menos. Aún así, me encuentro tratando de ganarme su amor. Así es como es eso. Porque cuando lo arruino, cuando digo algo y pienso, ¿por qué dije eso? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué pensé eso? ¿Por qué sentí eso? ¿Por qué escuché eso? ¿Por qué vi eso? Cuando yo experimento la desobediencia, mi tendencia es pensar, Dios debe estar enojado conmigo. Dios debe estar molesto conmigo. El momento que nos sentimos inadecuados en nuestra relación con Dios, es como, no soy tan bueno como esta persona, o lo he arruinado aquí, o solo hice esto muchas veces. Estoy seguro de que está enojado conmigo. El momento que nos sentimos inadecuados, ¿qué va a pasar? En nuestro miedo vamos a ser igual a Adán y Eva. Por la primera vez en su vida, ¿por qué sintieron miedo? Estaban desnudos, se dieron cuenta de su insuficiencia. En su insuficiencia trataron de esconderse y después trataron de ganárselo, porque trataron de hacerse su propia ropa. Cuando de repente nos damos cuenta de que nos sentimos inadecuados con Dios y que Dios está enojado con nosotros, aunque eso no es cierto, eso es lo que sentimos en ese momento. Después le tenemos miedo a todo. Porque sabemos, como cristianos, las Escrituras dicen que somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cierto? Pero, ¿qué podemos hacer
fuera de Cristo? ¿O qué podemos hacer si Dios está enojado con nosotros? Después nos convertimos en personas llenas de miedo. Nos abrumamos en cuanto a las elecciones. Nos abrumamos en cuanto a las tormentas. Nos abrumamos en cuanto al trabajo. Porque, Dios mío, Dios está enojado conmigo y el mundo se está desmoronando y no puedo hacer nada al respecto. Aunque las Escrituras nos recuerdan de lo contrario. ¿Cierto? Lo puse así. Lo que tememos es lo que nos controlará. Lo que tememos es lo que nos controlará. Otra palabra, si temes a las serpientes, te vas a alejar de ellas. Si temes a los tiburones, tendrás mucho cuidado cuando te metes en el agua. Si temes los ascensores, no te vas a meter en el ascensor. Si temes volar, ¿sabe cuántas personas manejan miles de kilómetros simplemente porque les tienen miedo a los aviones? Ese miedo es lo que determina las decisiones que toman. Entonces, ¿por qué las Escrituras nos dicen que debemos temer a Dios? Porque lo dice. El escritor de la sabiduría lo dice en Proverbios 1. El temor del Señor no solo es bueno, es el principio de la sabiduría. En Mateo 10 dice esto. No teman a los que quieren matarles el cuerpo. No pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Eso es fuerte, ¿no es así? No teman la cultura, no teman al hombre. Dice, solo teman a Dios, porque Dios es todopoderoso. Dios es eterno. Dios es omnisciente. Y Dios tiene la habilidad. Pero miren lo que dice. Bueno, lo dice así. Puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. No solo el cuerpo, el hombre puede destruir el cuerpo, pero Dios el alma y el cuerpo. Después miren lo que dice en el versículo 29. ¿Cuánto cuestan 2 gorriones? ¿Cómo encaja eso con lo que acaba de decir? Lo que dijo fue fuerte. Dice, una moneda de cobre. Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. ¿Qué nos dice las Escrituras? Dice que Dios, quien es omnisciente, es eterno, es todopoderoso, tiene poder sobre nuestras almas, sobre nuestros cuerpos, aunque es digno de temor o respeto. También es un dador de gracia. También es el Dios que nos ama tanto, que vino a la tierra, fue humano, permitió que le pongan una corona en la cabeza, clavos en sus manos, lo levantaron en un árbol, le pusieron una lanza en su costado, solo para que pueda estar una relación conmigo y contigo. Eso no terminó ahí. En el tercer día, la piedra fue quitada y Él se resucitó a sí mismo. Así que este todopoderoso, eterno Dios te ama con gracia. En otras palabras, no por lo que yo hago o lo que tú haces, sino por quién Él es. Lo escribí así. Dios, quien es todopoderoso y nos ama incondicionalmente, como consecuencia, ¿por qué no nos posicionamos en obediencia? Creo que la razón que Dios trata de hacer que superemos nuestro miedo para que nos posicionemos, tendemos a pensar, si hacemos el bien, Dios nos toca la cabeza. Si hacemos mal, Dios nos golpea en la cara o en el trasero, ¿cierto? Creo que las Escrituras, la mayoría de las veces, lo que trata de hacer que hagamos es posicionarnos donde Dios ya está bendiciendo. Es por eso que digo, posicionarnos en obediencia. ¿Por qué no lo hacemos si hay un Dios que tiene el poder de hacer lo que quiera? Aún así, este Dios todopoderoso te ama tanto que conoce todo cabello en tu cabeza. Miren lo que dice en Deuteronomio 31. Así que sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni sientas pánico, porque el Señor tu Dios irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. Dios no solo nos ama, nos busca. Eso es increíble, ¿no es así? Piensen sobre Adán y Eva. Acabamos de leerlo hace poco. Lo arruinaron y Dios no estaba como, bueno, les diré esto, van a recibir lo que se merecen. No.
Dios no fue a buscarlos porque no sabía dónde estaban. Dios fue a buscarlos porque quería que estén en su presencia. Así como te quiere a ti y a mí. Pero las escrituras están llenas no solo con Adán y Eva, tenemos a Noé. Piensen sobre Noé. Dios dice que vendrá una tormenta. Un par de capítulos después, en el capítulo 6, dice que vendrá una tormenta que va a destruir todo el mundo. El mundo se ha vuelto tan malo. ¿Qué hace Dios? Dice, ¿van a recibir lo que merecen y le da la espalda a la humanidad? No, construye un arca gigante al frente de ellos y dice, reposiciónense. Estoy bendiciendo. Miren, estoy construyendo un barco. ¿Confiarán lo suficiente en mí para moverse de donde están a donde estoy bendiciendo? Y también está Moisés. ¿Recuerda que Moisés se adelantó de Dios y mató a alguien? Después huye y se esconde. Es un don nadie en ningún lugar. Nada importante. ¿Qué hace Dios? Dios lo busca en lo que conocemos como la zarza ardiente. Le dice a Moisés, aún no he terminado contigo. Solo les digo hoy, si estás sentado en una silla reclinable al otro lado de la cámara, o si estás aquí en la casa de Dios, Dios también te está buscando. No te busca para que te juzgue, te busca porque te ama. Es lo que Juan 3 dice, pues Dios amó tanto al mundo que todo el que se posicione en Cristo, ¿cierto?, tenga vida eterna. Después leen el versículo 17, Dios no vino al mundo para condenar al mundo porque ya sabemos que lo hemos arruinado. Vino al mundo para rescatarnos. En Mateo 12:20 me encanta. Dice, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con lo quebrantados y rotos que estamos, Dios nos busca porque nos ama y nos reta a reposicionarnos en obediencia. Dios dice, no es que haré tu vida miserable si no haces el sexo como mis escrituras te retan a hacer el sexo. Es Dios diciendo, quiero bendecirte sexualmente, así que reposiciónate donde estoy bendiciendo. Pero, ¿qué es lo que nosotros decimos con miedo? Decimos con miedo, si soy obediente, puede que quede solo. Eso es lo que nuestra mente dice. Si doy, puedo quedar en la quiebra. Si tomo ese riesgo, puede que fracase. Si empiezo ese ministerio o lidero a esos jóvenes, ¿qué pasa si se burlan de mí? Hay miedo entre nosotros y nuestro destino. Las escrituras tratan de decir, ¿cómo lo superas? Puede que les sorprenda. Es la última cosa que voy a compartir con ustedes hoy. Mi respuesta debe ser, en cuanto al miedo, es el amor. El amor. Sí, sí. Miren lo que dice en Juan 4. Dice, en el amor no hay temor, sino el amor perfecto, ¿qué hace? Echa fuera ¿qué? El temor. Y sabemos esto, ¿no es así? Si amas el dinero, piensen sobre esto. Esta es la razón que podemos ser valiente en un área de nuestras vidas y tener miedo en otra. Es porque si amas el dinero, actuarás con valentía. Conocen a las personas de negocios, toman riesgos, empiezan negocios, consiguen préstamos grandes, toman todos estos riesgos porque el amor al dinero pudieran decir que es el poder o el combustible de la valentía. Aún así temen tener una conversación vulnerable con su cónyuge. Piensan, ¿cómo puede ser la misma persona? O teme disciplinar a su hijo porque teme que si lo hace ya no lo amará. Pero actúa valiente en los negocios. Si aman el placer, cuando la iglesia que abrimos en Parago, construimos 2 o 3 edificios mientras estuvimos ahí. El auditorio es como multipropósito, como el edificio de los estudiantes de ahí. Así que está en la parte trasera de la propiedad. En Parago hay muchas plantas de fabricación, muchas fábricas. Entonces, temprano por la mañana, cuando llegaba a la oficina, siempre salía detrás del edificio. Y tengo que contarles, en muchas mañanas había 2 autos estacionados ahí. En uno de los autos había 2 personas. Y estaban buscando placer. La razón que estaban ahí es porque trabajaban en la madrugada. Y antes de regresar a sus cónyuges, se divertían detrás de la iglesia. Ahora, ¿por qué alguien se arriesgaría así?
¿Por qué las personas se arriesgan? Teniendo una aventura amorosa, arriesgar a lastimar a sus hijos. ¿Por qué hacemos eso? Porque el amor es un combustible que nos hace valientes. En otras palabras, nos da el combustible para superar nuestro miedo. Entonces, el amor expulsa el miedo. Si nosotros amamos a nuestros hijos, actuamos con valentía en sus vidas. Cuanto más acepte el amor de Dios, más fácil es para mí posicionarme en obediencia. La manera, su amor, Pablo lo dice así, su amor me obliga. Queremos saber lo que me impulsa, ¿cierto? El amor es el combustible que nos impulsa constantemente a actuar con valentía. ¿Por qué no respondería en obediencia a un Dios todopoderoso y eterno que me ama incondicionalmente? El amor. Entonces, ¿y tú? ¿En qué te está limitando el miedo? ¿En qué área de tu vida el miedo ha impedido que actúes con valentía? ¿Qué es lo que realmente amamos? Tal vez nunca has experimentado el amor de Cristo. La religión no tiene ese poder. Una relación con Jesús sí. ¿Cierto? Dios está bendiciendo por ahí. Voy a confiar en Él con mi liderazgo. ¿Saben cuántas veces salgo aquí y hablo sobre cosas que sé que la mayoría de las personas no quieren escuchar? Sé que hay cosas que dirán en línea que no creo que son quien soy. Aún así, mi amor por Dios, ¿cierto? Me da las fuerzas, no para deshacerme del miedo, sino de actuar con valentía. En medio de COVID, Steph y yo en nuestro hogar, es como, el amor tiene un gran poder. Amor por Dios, amor por nuestras familias y su amor por ti. Voy a pedirles a inclinar sus rostros. Este es un monstruo grande y le encanta asustarte y alejarte de tu destino, hacer que te sientas inadecuado. No puedo hacer eso. No podemos hacer eso. Nunca experimentaré eso. Los quiero invitar a superar la emoción del miedo con la decisión de ser valientes y empoderados por el amor. Para algunos, eso solo significa confiar en Cristo, hacerlo el Salvador de nuestras vidas. Nunca has experimentado ese tipo de amor incondicional y eterno. ¿Tienes la valentía para confiar en Él? Puedes hacerlo justo donde estás sentado, ya sea que estés viendo en una silla reclinable o estás aquí. La Biblia dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, rescatado, salvado. Di, Jesús, perdóname por hacer la vida a mi manera. Soy una caña quebrada, soy una mecha que siente como si está a punto de apagarse. Te necesito. Tal vez eres un cristiano y hay una reposición que necesita pasar en tu vida, pero tienes miedo de alejarte de esa persona con la que estás saliendo, aunque te lleva a lugares oscuros. Tienes miedo de empezar ese nuevo trabajo. Tienes miedo de matricularte a la universidad. Tienes miedo de empezar a ser obediente en tu dar. Tienes miedo de enseñar a los jóvenes. ¿Elegirás la valentía hoy? Padre, gracias por tu palabra. Nuestro mundo necesita personas valientes. Hay muchos monstruos y a veces es aterrador. Pero en vez de estar desanimados por el aullido del monstruo del miedo, ayúdanos a actuar con valentía para tu gloria y el bien del reino.
En el nombre de Jesús. Amén. De verdad que Dios ha tocado nuestros corazones el día de hoy, familia. Si vienes por primera vez, puedes venir a nuestro templo de Miraflores para entregarte tu premio de cortesía. Tenemos un café para ti y tenemos una tarjeta espectacular. Así que ya sabes que recuerda que puedes visitarnos en nuestro templo. Te esperamos allá y estaremos felices de verte por primera vez. Eso sería todo, familia. Ya nos estamos viendo. Chao, chao. Thank you.